Bajo la ley mosaica, el hombre intentaba agradar a Dios por el esfuerzo propio, pero fallaba por la debilidad de la carne. ¿Sí? Hace rato leíamos Romanos, y Romanos 8, versos 3 al 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay algo que es imposible bajo la ley, ¿sí? Pero en Cristo se hizo posible tener la justicia de Dios. Entonces, eso bajo la ley, pero en la gracia, el Espíritu muere en nosotros para habilitarnos y capacitarnos a cumplir la justicia de la ley. Por eso dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, por eso dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿sí? Entonces, en la gracia, repito, el Espíritu viene a habilitarnos y capacitarnos en Cristo para cumplir la justicia de la ley de Dios, ¿sí? No es que cumpliendo la justicia de la ley de Dios, entonces Dios nos envía al Espíritu, sino que al enviarnos al Espíritu, entonces somos habilitados para cumplir con la ley de Dios. O sea, no obedecemos para que el Espíritu nos habilite, sino porque somos habilitados por el Espíritu es que podemos obedecer como Dios manda. No es por obras, hermanos, sino por su presencia interna y su poder, y esa es la base de la vida cristiana. No esforzarnos solos, sino depender del Espíritu que ya vive en nosotros. Y ahí hay un par de pasajes que pueden ustedes revisar más adelante. Gálatas, sobre todo Gálatas 5, versos 16 al 25. El Espíritu ya está en ti. ¿Qué hay que hacer? Hacerte depender de Él. No es voy a obedecer para que me mande al Espíritu, sino ya tengo al Espíritu, entonces lo que tengo que hacer es sujetarme. Y en Gálatas hay dos listas, y una de ellas es la del Espíritu y otra la de la carne, ¿verdad? Y el verso 16 dice en Gálatas 5, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Está muy claro eso? La misma hace bien extraño que... Sí, dice, si el apóstol ordena en el nombre de Dios que andemos en el Espíritu, es porque es posible por una simple y sencilla razón. Porque el Espíritu está, ¿en dónde? En nosotros. Morando en nosotros. De otra manera pudiéramos decirle al apóstol, o sea, si usted le dice a un incrédulo, anda en el Espíritu, no va a captar. Aparte no es posible. Solo los creyentes podemos ser amonestados en este sentido. Dice que una de las obras de la carne es, por ejemplo, las enemistades. Si yo tengo al Espíritu Santo en mí, yo estoy habilitado para que yo no esté enemistado con los demás. Y en el Espíritu yo pueda tener buenas relaciones o simplemente tener relaciones en paz, aunque sea a la distancia. Sí. Dicen, lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos, ¿sí? Entonces, realmente los cristianos tenemos un enemigo, pero es un enemigo espiritual. ¿Cómo ese enemigo tenemos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo se recibe esta morada? Vean ustedes en Juan 7, versos 37 al 39, si alguien lo puede leer. Perdón, la pregunta es ¿cómo y cuándo se recibe esta morada del Espíritu? Juan 7, versos 37 al 39, si alguien es tan amable de leerlo. Entonces, de su interior dice, si tú crees en Cristo, si tú crees en mí, van a correr ríos de agua viva dentro de ti. Esta es una manera de hablar del Espíritu Santo.
Esto dice del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Si tú te haces la pregunta hoy es, ¿tú crees en Cristo? Yo creo en Cristo y su promesa de vida eterna. Si tu respuesta es que sí, entonces este río de agua viva está en tu interior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo y cuándo se recibe? La condición es muy simple. Es creer en Jesús. No en obras previas, no en rituales adicionales. Y Hechos 11, verso 17 dice esto. Si Dios les dio el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Esto dice Pedro al defender la inclusión de los gentiles, de nosotros, en la iglesia. ¿Sí? Entonces, el Espíritu es recibido al creer como un don soberano de Dios, igual para los judíos como para los gentiles. ¿Sí? Esto no me voy a detener mucho porque hemos hablado ya sobre la condición, ¿verdad? De creer en Cristo como única condición para la vida eterna. Y entonces, ¿cómo puede morar el Espíritu Santo en una persona? A través de la fe en Cristo. Escuché lo que voy a decirle. No es a través de la fe en el Espíritu Santo. No es a través de la fe en Dios. No es, yo creo en Dios, viene el Espíritu a morar en ti. No es, yo creo en el Espíritu Santo, ya viene a morar en mí. No, la condición es, yo creo en Cristo, el Hijo. ¿Sí? Y alguien puede decir, ¿es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? No, porque creemos en un Dios trino. Hay mucha gente que cree en Dios, que dice creer en Dios, que no tiene la morada del Espíritu en sí, ¿verdad? Porque la condición, como dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, respecto de cómo habían de recibir a los que creyesen en Él, al Espíritu Santo. Fíjese ahí al final, dice, no es una segunda experiencia o algo posterior. La Biblia no enseña que la morada del Espíritu sea una segunda bendición, un bautismo posterior o una experiencia separada de la conversión, como algunas interpretaciones pentecostales carismáticas clásicas. Nosotros aquí no creemos que el Espíritu viene a morar en nosotros de forma especial en una segunda experiencia aparte de nuestra conversión, aparte de nuestro nuevo nacimiento, ¿sí? Algunas congregaciones, cuando tú eres creyente, hacen reuniones y te invitan a pasar al frente, a orar por ti, para que recibas la segunda bendición, que puede ser que supuestamente hablar en lenguas, que le dicen así. Realmente nosotros no afirmamos eso. Creemos que las Escrituras dicen que la morada del Espíritu es simultánea en nosotros a la fe en Cristo, ¿sí? Al creer somos regenerados, somos sellados y somos habitados por el Espíritu Santo. Vean ustedes Efesios 1, versos 13 al 14. Se los leo enseguida. Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando creímos en él. ¿Sí? Cuando oímos, cuando creímos, fuimos sellados. Dice, y el verso 14 dice que este Espíritu son las arras de nuestra herencia, o sea, una garantía, como en el pacto matrimonial, ¿verdad? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, esta garantía se extiende hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, es decir, hasta el final.
no es hasta que cumplas ciertas cosas o dejes de cumplir ciertas cosas, sino que las arras garantizan hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿sí?